Una vez más, bienvenidos al tercer y último video de la serie La Cena del Señor. Esta vez quiero comenzar comentando una declaración que hicimos en el segundo video, cuando dijimos que participar en la fiesta de la Pascua era prácticamente obligatorio, era una obligación. Bueno, sencillamente porque significaba pertenecer al pueblo de Dios. No hacerlo era declararse como una persona de otra nacionalidad. Y yo me atrevería a decir que desde un punto de vista la Cena del Señor también es una obligación para un cristiano. Pastor, pero en la vida cristiana nada es obligado. Es cierto. Tampoco ningún esposo está obligado a estar con una esposa y viceversa. Pero desde el momento en que tú contraes un vínculo matrimonial hay obligaciones. Y así sucede entre el cristiano y Cristo. Hay obligaciones. En el sentido práctico. Porque la Biblia es clara al decirnos que sin Jesús nada podemos hacer. No tenemos esperanza fuera de Jesús. De la misma manera que nosotros no podemos lavarnos a nosotros mismos nuestros pecados y tampoco podemos alimentarnos espiritualmente nosotros mismos desde el punto de vista real. Porque sí, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero quien nos edifica es Dios. Así es que necesitamos de Él. Necesitamos de su presencia todo el tiempo en nuestra vida. Una de las razones por las cuales Jesús estableció la Cena del Señor es para mantener con nosotros una relación estrecha, de cercanía, de comunión sistemática, a la cual no debiéramos renunciar nunca. Pastor, es que yo he entendido a través del tiempo que la Cena del Señor es tan solemne que no se puede participar de ella si uno no está preparado. Recuerdo que cuando yo era más joven, se solía anunciar un mes antes, o cuando menos una semana antes, que había Santa Cena en tal fecha. Jesús no le avisó a los discípulos que iba a haber la Cena del Señor. Ellos se prepararon para la Pascua. ¿Y cuál fue el preparativo? Un preparativo de comida, de un local. Ellos fueron sorprendidos por Jesús aquella noche. No sabían que iba a ocurrir la Cena del Señor. Y eso nos demuestra a nosotros que usted puede participar de la Cena del Señor aunque usted llegue sin previo aviso y descubra que ese día que usted llegó a la iglesia están celebrando la Cena del Señor. Usted no necesita una preparación de días. Usted lo que necesita es ser humilde y en ese momento mismo confesar sus pecados al Señor, dejarlos a un lado y participar, pidiendo a Jesús que lo lave. Es lo mismo que usted intentara esperar sentirse bien para después ver al médico. Usted va al médico cuando se siente mal. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Por lo tanto, Él vino para sanar a los enfermos. Aún así, estoy seguro que usted coincide conmigo en que hay un texto al cual muchos recurren como una justificación para no participar de la Cena del Señor. Y ese texto se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30. Por eso, cualquiera que come de este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos han muerto. Wow. Cualquiera que lee este versículo queda dispuesto y convidado para no participar más nunca de la Cena del Señor. Sin embargo, si ponemos en contexto este versículo, vamos a entender exactamente a qué se refiere Pablo cuando escribe estas palabras a los corintios. Les invito a ir un poquito antes en el mismo capítulo, en los versículos 17 en adelante. No alabo vuestras asambleas, porque os causan más mal que bien. Cuando os reunís, eso no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena, sin esperar a los demás. Y uno queda con hambre y otro se embriaga. ¿No tenéis casa donde comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? En esto no os alabo.
Dice, porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y ahí llega el versículo 27, que fue lo primero que leímos, donde dice que cualquiera que coma de este pan y beba de esta copa, indignamente será culpado de juicio, y que algunos hasta han muerto por hacerlo. La noche antes de su muerte no fue simplemente compartir un pedacito de pan como solemos hacer y una copita pequeña de jugo de uva. Ellos cenaron, comieron la cena pascual, cordero asado al fuego, panes sin levadura, hierbas amargas, y comieron para satisfacer su necesidad de alimentación, a la misma vez que estaban celebrando la Pascua. Pero al terminar esa cena, entonces dice la Biblia claramente que Jesús tomó un pedazo de pan, lo partió con sus manos, lo entregó a los discípulos y les dijo, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después tomó la copa y la pasó entre ellos para que todos bebieran. De la misma manera, la iglesia acostumbraba a comer en las casas. Celebraban la cena del Señor, comían los alimentos juntos. Había un grupo de los hermanos de la iglesia que estaban con glotonería, ansias de comer primero y de comer más, de manera que avergonzaban a la iglesia. Dejaban a algunos sin comer. Y no tenían en cuenta que no solamente estaban comiendo, estaban celebrando la cena del Señor, estaban celebrando un rito que tenía un significado espiritual muy importante, el cual debía ser respetado, porque como Jesús bien dijo, y Pablo repite, todo el tiempo al comer el pan y beber la copa del jugo de la uva, debe hacerse en memoria de Jesús, teniendo presente que de forma espiritual, a través del Espíritu Santo, Él iba a estar presente cada vez que se celebrara ese rito en su iglesia para bendecirla, para alimentarla, para fortalecerla, para perdonarla. Pero estos individuos no respetaban nada y solamente pensaban en la comida y no pensaban en Jesús. Específicamente a eso se refiere Pablo cuando dice comer indignamente, vergonzosamente, que no disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo. No se refiere a que seamos seres humanos pecadores, sino que se refiere a que seamos irrespetuosos con la ceremonia, con el rito, que lo tomemos a la ligera, que no entendamos que es algo espiritual. Ahí está el pecado. El peligro no es que usted haya cometido pecados, a menos que usted quiera seguir en pecado. Pero si reconocemos que somos pecadores y que Jesús nos puede limpiar y que nos quiera limpiar, entonces lo correcto es arrepentirnos y participar. Y no tenemos por qué tener miedo. Me pregunto cuándo en el ministerio de Jesús usted vio a alguna persona teniéndole miedo a Jesús. ¿Cuándo alguien dijo que Jesús era peligroso? ¿En qué momento Jesús fue temido por las personas? Todo el tiempo fue manso, fue humilde, fue amable, fue respetuoso, fue perdonador. Y si tienes todavía duda de eso, recuerda lo que sucedió en el momento en que él estaba clavado en la cruz del Calvario entre dos ladrones. Uno de ellos se mofó de él y el otro se humilló delante de él. Lo reconoció como Dios y le dijo que quería ser salvo. Y Jesús lo perdonó y lo salvó. Si hizo eso con el ladrón de la cruz, lo puede hacer contigo. El mayor peligro de la cena del Señor es no participar, es alejarse. Es no permitir a Jesús entrar en tu vida y hacer la diferencia. Por eso, en este momento, yo quiero terminar mi tercera reflexión haciéndote un llamado. Jesús te está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Cenar con una persona es el acto de mayor intimidad social o espiritual. Jesús esperó aquel día como lo más especial, por eso dijo, en gran manera he deseado que llegara este momento para compartir esta última cena con ustedes, porque de ahora en adelante no beberé yo más del vino de la vid hasta aquel día glorioso en que esté con ustedes en el reino de los cielos. Jesús añoró comer con los discípulos. Él añora que cada vez que la iglesia se reúne para celebrar ese día que representa lo que ocurrió en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro, todo su pueblo sin excepción, todos aquellos que le aman, todos aquellos que sueñan con vivir un día con él, participen. Todos aquellos que, como Jesús, se mantiene soñando que un día muy pronto, junto con él, sentados otra vez a la mesa, él va a partir el pan y va a compartir la copa de la bendición y va a renovar un pacto que en esa ocasión,
nunca jamás se va a romper. Un pacto de amor, de unidad y de fidelidad para siempre. Dios te bendiga y ojalá que en estas 3 cortas reflexiones hayas podido meditar y hayas tomado la decisión de no perder nunca más la oportunidad de estar en comunión con Jesús junto con su iglesia. Dios te bendiga.